Bueno, buenas tardes. El avisador López Moroy, Tacuarembó, Uruguay. Para el señor Marcelo Bielsa. Primero, felicitaciones por la clasificación. Preguntarle cómo la pasó fuera del estadio y si había incidido fundamentalmente su ausencia en el partido frente al conjunto de Estados Unidos, que el equipo parecería que sintió la no presencia del técnico, porque no fue lo mismo con la presencia, con la jugar en la marca, y llegar arriba, habilitar los punteros, es decir, preguntarle si su ausencia él cree que fue que perjudicó un tanto el equipo, que no fue el mismo contra Argentina, contra Brasil, contra Bolivia, contra los equipos que jugó. Esa es la pregunta, Bielsa. Salvo el cierre del partido, donde estaba unido con una disposición muy ofensiva y con todos jugadores de ataque en todas las líneas, en los últimos 10 minutos generó un peligro que hasta ese momento no había producido. Así que mi opinión no es que si yo hubiera estado en el estadio o en el campo de juego, la producción hubiera sido mejor. Ernesto Correa, de Radio Universal, muy buenas tardes. Quería preguntarle, bueno, recién hacer un pequeño concepto del partido, si se puede explayar en el análisis, porque no tuvimos contacto con usted después del partido de Estados Unidos, el análisis del partido, qué cosas le dejó el partido, y por sobre todas las cosas, ¿en qué se ocupó después del partido? O sea, ¿qué cosas le dejó de preocupación o de ocupación para corregir, para mejorar de cara al siguiente partido con Brasil? Bueno, normalmente yo me fijo en qué sector del campo jugamos, cómo recuperamos la pelota, cuándo la recuperamos, si creamos peligro, de qué modo creamos peligro, si el modo en que recuperamos la pelota y elaboramos el ataque representa el estilo que queremos que tenga el equipo. Esas son las evaluaciones que yo hago. Y en algunos aspectos las conclusiones son mejores, en otras, en casi todos quedan cosas por corregir, pero también las posibilidades de corrección, considerando el tiempo que hay entre partido y partido y la recuperación necesaria, la acumulación de partidos, las correcciones son más verbales o a través de imágenes que prácticas. Eduardo Rivas, el Canal 4, para el señor Marcelo Bielsa, teniendo en cuenta y apuntando al partido de mañana, obviamente que en Brasil hay una ausencia notoria, la ausencia de Vinicius, al que usted considera como el mejor extremo del mundo en estos momentos. ¿Esto modifica en algo, en algún porcentaje, la estrategia de nuestro equipo, de nuestra selección para este partido de mañana? Gracias. Bueno, personalmente creo que no. Creo que Brasil es un país que en este momento tiene muchos extremos de ambas puntas y jugando en grandes equipos del mundo y en buen nivel. Así que el sustituto que disponga el rival para resolver la ausencia de Vinicius no será una opción sencilla de neutralizar. Vamos a hacer un cambio de micrófono. Un momento, por favor.
Leo Ortiz para Onda del Plata. Mi pregunta es para Pelestri. ¿Cómo vas llevando todos estos partidos, las cargas musculares, tanto vos como tus compañeros, que son de los jugadores que más desempeño y más minutos han tenido? Bueno, diría que muy bien, porque como he dicho anteriormente en otras ocasiones, nosotros hicimos una preparación muy dura para llegar a esta Copa de la mejor manera. Obviamente nosotros sabemos nuestro estilo de juego, que es un estilo de juego de presionar arriba, de mucho despliegue físico, entonces sabíamos que los partidos iban a ser intensos y por eso, como te dije, la preparación que hicimos antes de esta Copa fue acorde a todo esto que está en juego. Marcelo, no sé. Ahora sí. Marcelo, buenas tardes. Le saluda Eugenio Salinas de Radio Bio Bio de Chile. Un gusto verlo nuevamente y en esta posición sobre todo. Y habiéndolo seguido con la selección chilena todos los partidos, excepto uno, sabe uno que ve todos los partidos prácticamente, a todos los jugadores, y en ese contexto quisiera preguntarle si le ha gustado el fútbol que ha visto en Copa América, qué selecciones, clasificadas o no, le han gustado, y si vio por azar a nuestra selección, si puede hacer algún pequeño comentario sobre cómo vio el fútbol de Chile. Gracias. Bueno, hay un equipo revelación, que es el equipo, no revelación, que es el equipo que más cautivó con los momentos que produjo, que es Colombia. Un equipo que unánimemente está valorado, y respecto de la selección chilena, no tuve oportunidad de ver los partidos con la profundidad que, si bien los vi, no los vi con la profundidad que merece, que es necesaria para comentar sobre la producción de un equipo, ¿no? Aparte, bueno, tratándose de una selección y de un país que yo, respecto del cual tengo mucha gratitud, siempre prefiero ser cauto, respetar los momentos, el entrenador, los futbolistas, y expresarme solo lo necesario. Buenas tardes para Facundo, Álvaro Izquierdo de Fox Deportes, de acá de Estados Unidos. Hace unos años te pregunté acá, era juvenil de Peñarol, viniste con Forlán y me decías que te querías estabilizar en Peñarol. 2 o 3 años después en Qatar me decías que querías estabilizarte en la selección. Ahora sos gran figura, haces goles, la selección de Brasil está preocupada por vos. ¿Qué le decís a los jovencitos que están en el CAR ahora o en los equipos juveniles de Uruguay? ¿Cuál es el secreto para llegar hasta acá? Bueno, buenas tardes. Nada, obviamente que uno de a poco va tratando de conseguir objetivos que se propone. Todo objetivo lleva un esfuerzo atrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y el mensaje que yo puedo dar a los chicos por ahí más jóvenes que están viviendo un poco lo que yo viví en el CAR, como vos dijiste, es que sigan sus sueños, que más que nada luchen por ellos, porque obviamente detrás de un sueño está el sacrificio, y yo creo que es clave esforzarse mucho, y que si uno se esfuerza, después tarde o temprano el éxito puede llegar, pero sin esfuerzo es muy difícil. Entonces lo que más tienen que preocuparse es en hacer todas las cosas bien y en tratar de disfrutar el camino, porque como dijiste, a veces pasan las cosas muy rápido y hay que disfrutar el camino también. ¿Qué tal? Buenas tardes para Facundo. Gabriel Regueira de Carve Deportiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparás no solo de lo futbolístico, sino vos y tus compañeros de lo psicológico para afrontar un clásico como lo es ante Brasil? ¿Y qué opinás de lo que dijo Andreas Pereira, el volante brasileño? Ayer en conferencia también habló para los medios. Dijo que desearíamos tener una selección como la de ellos, hablando de nosotros, de Uruguay. ¿Qué opinás de eso?
Bueno, a nivel de preparación, obviamente nosotros respetamos a Brasil como respetamos a todos los rivales que enfrentamos. Nuestra preparación es igual, nosotros nos preparamos de la misma manera para enfrentar a todos los rivales. Obviamente va a ser un partido hermoso de jugar y de ver. Y con respecto a lo que dijo Andreas Pereira, bueno, yo no lo había escuchado, bueno, yo coincidí con él en el Manchester. Pero nada, esas cosas a veces se dicen un poco para buscar esas reacciones o esas picardías, pero los dos equipos sabemos que va a ser un partido increíble y que ambas selecciones tienen mucho potencial, entonces va a ser un partido lindo de ver y nosotros, como te digo, lo preparamos igual que todos los otros partidos. Bien. Para el señor Marcelo Bielsa, Carlos Bardaquian, de Radio Oriental. Una consulta, Marcelo. El año pasado Uruguay venció a Brasil en el centenario por la eliminatoria 2-0. Usted hizo un ajuste táctico en ese partido, recostando, hundiendo el contención. Tomó algunos recaudos que le permitieron a Uruguay imponer condiciones y llegar a la ventaja que a la postre fue la victoria. ¿Ese partido le sirve a usted como suministro, como material para delinear el planteo del día de mañana? Y agrego, si es tan amable, si nos puede confirmar si todo el plantel está a la orden en virtud de la preocupación que generó el golpe de Maxi Araujo y la situación de Manuel Ugarte. Desde ya, muchas gracias. Sí, están todos los jugadores disponibles y respecto de aquel antecedente, a veces es difícil traspolar experiencias pasadas con compromisos actuales, ¿no? Porque no son los mismos jugadores, no es el mismo entrenador, no es la misma realidad deportiva. Hay muchos puntos de diferencia: eliminatoria, Copa América, momento de la temporada, jugadores convocados, jugadores disponibles, entrenador, perfil del entrenador, que son distintos, y muchos otros que seguramente esta lista no contiene, pero que existen, como para que tomar como base algo que pasó antes. Facundo, por acá. Rodrigo Romano, DirecTV, Tele12, AUF TV. Está claro que tu naturaleza es ser un puntero, un extremo ofensivo, pero me gustaría que le puedas contar a la gente cuáles son las exigencias, las obligaciones que tiene un jugador de ese puesto en la selección, con Marcelo Bielsa como entrenador. Y te lo pregunto porque varias veces en estos partidos se te vio cerrando jugadas, defendiendo jugadas, por ejemplo en el sector de Matías Viña. Entonces quiero que le cuentes un poco a la gente cuáles son las exigencias, las responsabilidades que tiene un extremo ofensivo de la selección uruguaya con esta conducción. Gracias. Bueno, no solo es mi posición, pasa en muchas posiciones de la cancha. Obviamente que los rivales, y más que nada hoy en el fútbol moderno, los laterales también atacan y son de mucho peligro, y muchas posiciones desdoblan y se sueltan. Entonces nosotros, por nuestro estilo de juego, de presionar y no dejar casi a ningún hombre libre, por momentos te toca asumir un rol un poquito más atrás, pero esos son momentos de partido que van cambiando, porque obviamente cuando uno también está atrás defendiendo hacia el lateral, sabe que hay un espacio adelante también para aprovechar. Entonces es muy dinámico todo y nosotros tratamos de como te digo, de como queremos presionar y tratar de ser siempre protagonistas, no dejar nunca a un rival libre que pueda recibir la pelota, y por eso a veces tenés que estar en lugares que por ahí no es tan habitual, pero obviamente sin ningún problema, porque después se aprovecha también. Buenas tardes, Mauricio Maide, ESPN México, para el profesor Marcelo Bielsa. Profesor, hoy encontramos en la selección de Uruguay a un plantel con mucha calidad individual, con futbolistas que hoy por hoy tienen actividad en los mejores equipos de las mejores ligas del mundo. Yo le quiero preguntar, ¿en qué radica el éxito individual de estos futbolistas que repercute en lo colectivo de la selección de Uruguay? Bueno, sinceramente es una pregunta basada en conclusiones
comprobables, que son ciertas, pero a su vez es una pregunta que me siento incapacitado de responder, ¿no? En el sentido de que diría así, por cortesía, elaborar una respuesta en la que igual me parece incompleta, ¿no? Primero porque hay un grupo de jugadores que ha hecho un crecimiento, una evolución que le permite ocupar espacios merecidamente en equipos de la élite europea. Eso en los grandes equipos del mundo ningún jugador permanece sin merecerlo. Los grandes equipos tienen la capacidad de sustituir a aquel que a pesar de sus antecedentes no produzca de acuerdo a lo esperado. Entonces el que está porque ha merecido el sitio, ¿no? Y después también yo creo, pero esto es más una intuición o una valoración, que en la formación del futbolista Uruguay tiene algo diferencial, que es una estructura nacional muy competitiva desde edades muy tempranas, que como todos sabemos todo el mundo desaconseja. Todos los especialistas desaconsejan que a determinadas edades se privilegie la competencia. Y ese rasgo tan distintivo del jugador uruguayo de mantener la agonística como una virtud principalísima, que lo hace temible y le otorga espacios a gran nivel en común con sus condiciones, creo que se origina en ese recurso que es una liga nacional donde participan muchísimos niños, según lo que yo he escuchado, 50, 60 mil niños desde los 10 a los 13 años, de los 9 a los 14, pero bueno, compitiendo con canchas adaptables, pero con muchos jugadores por equipo. Y para mí algo de ese recurso tiene que ver con el afán competitivo tan desarrollado que tienen los jugadores uruguayos. Carlos Alemán de Winsports de Colombia, le quiero preguntar al entrenador Bielsa. Recién usted mencionó a Colombia. ¿Qué le ha gustado del equipo colombiano? Si podemos profundizar un poquito sobre ese concepto. Además, un equipo que podría ser rival de ustedes en la próxima fase. Muchas gracias. Bueno, primero es un equipo al que le sobran delanteros, y eso en el mundo del fútbol no es común. Segundo, es un equipo que tiene más de una opción para cada puesto, eso también, y sin grandes diferencias entre el que inicia respecto del que ingresa, y en todas las posiciones. Tercero, que usted ha visto que todas estas cosas son cosas que se pueden verificar, porque no son opiniones mías, no son realidades. El jugador colombiano ha sufrido una transformación porque juegan en las mejores ligas del mundo y compiten con naturalidad, así que a la frescura y al fútbol de predominio creativo que ha distinguido siempre a las expresiones de ese país, ahora se le ha agregado aquello que es indispensable para sobrevivir en el fútbol de hoy, ¿no?
Federico Buizán por acá, DirecTV, Sport 890 y Canal 12 para Facu. Va a jugar Guilherme Arana en el lateral izquierdo en lugar de Wendel. ¿Te cambian algo? ¿Lo conoces? ¿Qué características crees? ¿Y por qué pensás que se puede dar ese cambio? Y te pregunto sobre la ausencia de Vinicius, que cambia en el juego. Y para el entrenador, en el tema de Dorival, decía que... ¿Es una sola? Sí. No le podemos preguntar. Bueno, muy bien. Dale, Facu, vos. Bueno, con respecto a lo primero que dijiste, a ver, obviamente que Brasil tiene un plantel muy completo, entonces cualquiera de los dos que jueguen tienen sus características y su potencial, que básicamente son bastante similares, porque todos sabemos un poco los laterales de Brasil cómo les gusta jugar, entonces por ese lado no estoy en ninguna preocupación, por así decirlo. Y con respecto a Vinicius, obviamente sabemos lo que es Vinicius, es uno de los mejores jugadores del mundo, pero también, igual a lo que dije con los laterales, Brasil tiene muchos jugadores para poder suplantarlo. Obviamente no es lo mismo que Vinicius, pero tiene muchas cualidades. Entonces, por ese lado también nosotros estamos prontos para enfrentar al que toque en ese lugar. Por acá, para el señor Marcelo Bielsa, Javier de León, buenas tardes. Vamos que vamos, Cadena Celeste, Mundo Deportivo, Claro Sports. Un poquito en la evaluación global de la Copa América. Van 3 partidos, ojalá nos queden 3, pues eso significa que llegaremos al final del torneo. Usted propone un juego de mucha intensidad, que eso genera un desgaste físico y una necesidad física importante en un torneo y en un país, en un contexto de alta temperatura y alta humedad, como por ejemplo ocurrió en Miami. No escapa que mañana el partido va a ser en un estadio climatizado y con temperatura ideal, pero todo el resto es con alta temperatura. En ese contexto de alta temperatura y alta humedad en algunos sectores y en el contexto de su juego, que no tiene plan B, como usted ha manejado más de una vez, ¿cómo influye la temperatura, la humedad en el juego de Uruguay, en la continuidad de un equipo titular que ha estado casi siempre en la cancha, en el desgaste y en lo que falta de Copa América? Bueno, hay veces que hay preguntas que para responderlas de manera contundente hay que recurrir a datos, ¿no? Y también cuando los datos son muy definitorios, muy comprobables, y uno se refiere a ellos, parece una posición un poco creída, un poco vanidosa, ¿no? Ninguna, y no me gusta ni pasar por la posibilidad de ser interpretado como soberbio, ni como recurriendo a los números de manera prioritaria. Pero si la Conmebol, en una medida que para mí es muy saludable, ofrece los datos de rendimiento físico en las 5 o 6 variables más importantes que se evalúan, y uno puede ver cómo se comportan físicamente los rivales que se enfrentan, puede ver el rendimiento físico individual de cada jugador, el rendimiento físico comparativo con el jugador que enfrenta, los valores de todos los equipos, y en ese sentido, haciendo ese ejercicio, la pregunta que usted me hace, que la entiendo y que me parece legítima, encuentra conclusiones que son muy fáciles de interpretar. Marcelo por acá, Gonzalo Fasanero, No Vale Chumbiar, Radio Oriental. Primero que nada, desearle el mayor de los éxitos para mañana y consultarle si le preocupa las polémicas arbitrales que se han generado en los últimos partidos.
Mire, las polémicas arbitrales nunca son saludables, sobre todo porque los árbitros tienen una tarea que es muy, muy, muy difícil. Y pareciera que el auxilio de la tecnología nos vuelve aún más tercos para valorar las conclusiones que parecerían irreversibles, ¿no? Y eso, para mí eso le hace mucho daño al fútbol. El fútbol, en la medida que se interprete que nadie puede fallar y que si alguien falla hay que señalarlo y acusarlo, crea una serie de condicionamientos que operan psicológicamente sobre los que tienen. Yo le aseguro que es mucho más difícil arbitrar que jugar. Y le aseguro que la lupa sobre cada uno de los que juegan es no mínima, es mucho menos exigente que la que opera sobre los árbitros. Y también todos lo sabemos que la justicia o la injusticia de las medidas son injustas o justas, pero también son acertadas o desacertadas. Uno puede decir, bueno, una decisión desacertada es injusta. Sí, bueno, pero el juego tiene esa particularidad. En la medida que el juego se vuelva absolutamente predecible, y hacia eso vamos, cada vez irá perdiendo el atractivo. Yo tengo la certeza de que el fútbol está en un proceso decreciente, es decir, el fútbol cada vez lo ve más gente, pero cada vez es menos atractivo, porque no se privilegia lo que convirtió a este juego en el primer juego del mundo. Entonces, ese proceso al final se corta. No es que si usted deja que el juego lo vea mucha gente, pero no protege que lo que se mire es agradable, eso favorece al negocio, porque el negocio es que lo vea mucha gente, pero esa curva se corta. Cuando el fútbol, cuando pase el tiempo y cada vez los futbolistas que merezcan ser mirados sean menos, y cada vez que el juego que se produzca sea menos agradable, ese aumento artificial de los espectadores va a sufrir un corte. Porque el fútbol no es 5 minutos de acción, el fútbol es muchísimo más que eso, es una expresión cultural, una forma de identificación. Dígale a un uruguayo que mire los highlights de entre comillas la celeste, y cada vez habrá más, pero no tienen nada que ver con la esencia que permitió el enamoramiento de una población con el signo de identificación más significativo que tiene un pueblo, ¿no? Entonces, todo esto que no debería ser motivo, lo que deberíamos hacer todos es ignorar ese escenario que nos proponen, donde la polémica, la discusión, la acusación, la determinación de la responsabilidad se vuelve una obsesión que empeora el clima en el que se tiene que jugar al fútbol. Alberto Kessman, Radio Universal, Canal 12. Señor Bielsa, Uruguay ha sido uno de los equipos más elogiados por la prensa internacional, fundamentalmente por sus ataques, por su juego de conjunto.
pero va a jugar con el rival más pesado, más peso pesado hasta este momento, que es Brasil. Y si tomamos algún error cometido por Uruguay, ha sido la salida defensiva en el partido contra Panamá por parte de los defensores cuando salían jugando. ¿Le preocupa ese aspecto? ¿Ha trabajado, digamos, ha hablado sobre ese aspecto con los jugadores de Uruguay? Bueno, usted parte de una apreciación que si sigue la sucesión de preguntas, verá que es exagerada, ¿no? Nosotros jugamos con Panamá, con Bolivia y con Estados Unidos, y solo Estados Unidos está dentro de el grupo top de los participantes. Sin embargo, una de las evaluaciones que está en el escenario es que contra Estados Unidos Uruguay jugó peor. Después usted hace referencia acertadamente con que el comienzo del juego, a través de la sucesión de pases elaborados que vincula la parte posterior de un equipo con la parte anterior, la parte superior, genera riesgos que hacen que se debilite la protección del propio arco. Entonces eso tiene cuando uno consulta, sabe que hay que ofrecer el famoso plan B que pareciera tan jerarquizado. El plan B, para evitar el problema que usted me dice, es dar un pase de 50 metros en vez de por alto, para saltear línea, para evitar la presión del equipo rival, y que la disputa de los jugadores creativos se produzca en la altura y no a ras del piso, se produzca con pelotas divididas y no con pelotas que llegan a los pies de los creativos de manera más prolija. Entonces, si usted me pregunta si hay riesgos, sí, hay riesgos. Si usted me pregunta cómo se resuelve, no corriendo riesgos. Si usted me dice cómo se ataca mejor, corriendo riesgos o sin correrlo, se ataca mejor corriendo los riesgos que permiten la llegada del balón de una manera más prolija. Después está ganar o perder, y entonces si el sistema tiene pocos errores y produce calidad en el juego ofensivo, será valorado, y si tiene errores será criticado. Lo que pasa es que hay una cosa que es imposible. Usted no le puede decir a un jugador, tenés que salir jugando, pero es imposible que te equivoques. Entonces, si usted dice eso, que es un poco la conclusión para evitar los errores, el jugador dice, ningún problema, entendí, las tira toda larga. Última pergunta. Senhor Bielsa, Leandro Quesada, Placar. Posso fazer em português, né? Posso? Bielsa, o senhor é muito respeitado e reconhecido lá no futebol brasileiro. O senhor está em momentos históricos do nosso futebol. Quanto tempo, né? Aquela final News e o São Paulo do Tele Santana no Morumbi. Que gran juego. Eso sí que era otro fútbol. Sí, certamente. No, porque mire, qué interesante, ¿no? Si usted recuerda la formación de San Pablo, que era con un entrenador monumental y una formación de todos jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano. Porque esa sería este escenario, no sé, ¿usted hizo la pregunta? No, preguntaría eso. ¿Quién hizo la pregunta? Sí, bueno. sí, Quesada aquí, sí. Entonces no me ponga en la obligación de contestar con un lugar común evasivo, sino diga usted la verdad evidente que se desprende del escenario que usted plantea. Mire, yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo Pintado,
Evan Nilsson, Miller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron 2 finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol. Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces, ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años Hendrix, el Windel Palmeira, bueno, todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas, y que usted, que lo imagino ajeno al negocio, si no, no haría la pregunta, o a lo mejor es parte del negocio y fogonea, ¿me entiende? Porque yo creo que si hay una cosa que se debería evitar, es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiende? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya, si no, ¿quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted como representante de un gremio que se atribuye un poder que lo tiene y un poder que manipulan hasta el máximo, ¿por qué no asumen a través de la investigación desenmascarar las mentiras? ¿Me entiende? Porque cada vez que hay un episodio central, significativo del fútbol del mundo, el poder difunde un montón de mentiras. Y después, los encargados de la difusión, en vez de investigar y desenmascarar la mentira, comprometen a los hombres públicos, Scaloni, ¿cómo se llama? El wing mejor del mundo, Vinicius, etcétera, etcétera. Los usan no para desenmascarar la verdad, sino para polemizar a través de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Contestar con evasiva, ¿me entiende? ¿Qué es lo que han conseguido? Vio que ya nadie opina, todo el mundo contesta con evasivas.